Saludo al kinesiólogo Maximiliano Barros. Bienvenido aquí al estudio de LB10. ¿Cómo estás? Hola, buenos días a todos acá en la radio. Buen día. Qué gusto recibirte, ¿eh? Muchas gracias por la invitación, por el tiempo, el espacio. Por favor, ¿sos de acá de Ciudad del Gran Mendoza? Soy de acá, sí, de Godoy Cruz. Muy bien. ¿Y allí tenés el consultorio? Y tengo ahí el consultorio en la calle Sarmiento, exactamente. Muy bien, porque esto lo preguntan muchos oyentes. Nos ha pasado como el Colegio de Kinesiólogos de Mendoza está en toda la provincia. Hemos entrevistado a gente que vos decís, ay, me quiero atender con él. Y después dice, no, estoy en Malargüe, no estoy el otro día donde era en Rivadavia. Bueno, por eso ahora pregunto, ¿sos de acá de la zona? Bien, sí. Vamos a hablar de cuando una lesión se vuelve tendinosa muscular. No, al revés. Una lesión se vuelve crónica, una lesión tendinosa muscular, así sería, ¿no? Efectivamente, exacto. Bien, para que esto se entienda, nosotros los kinesiólogos o fisioterapeutas, o los médicos también, clasificamos a las lesiones, ¿sí?, según su tiempo de evolución, ¿sí? Si yo tengo una lesión y pasan hasta 7 días, 10 días, estamos hablando de una lesión aguda, ¿sí? Luego de los 10 días, hasta un mes más o menos, hablamos de una lesión subaguda. Cuando pasa más de un mes, hablamos de meses o años, ¿sí? ¿No? Estos pacientes que llegan y dicen, no, hace un año que me duele el hombro, que me duele la rodilla. Sí. Ya estamos hablando de una lesión crónica, ¿sí? Una lesión sostenida en el tiempo, ¿sí? Claro. Ahora, ¿por qué sucede esto de decir, llevo tantos meses o años con un dolor, ¿sí? Y entonces me gustaría explicarlo con un ejemplo. Yo te voy a hacer una pregunta antes de avanzar. ¿También esto responde, por ejemplo, a alguien que se esguinza un tobillo, típica, ¿no? Un clásico. Clásico. Sí. Y vos sentís que te curaste, pero después, al año siguiente, te volviste a doblar el mismo tobillo. Exacto. Entonces después vas al kinesiólogo y no sabes si es en realidad de lo anterior que no se te terminó de curar, o te quedó sensible, o que tuviste, bueno, como una vez curado te volvió a pasar lo mismo. Exactamente. Bueno, esto justamente lo voy a explicar ahí con el ejemplo. A mí me gusta mucho el tenis, ¿sí? Soy aficionado al tenis, así que voy a dar un ejemplo del tenis. Vamos a suponer que va un deportista amateur a jugar un partido. El tenis es deporte de mucho tiempo, ¿sí? Son partidos largos, 2 horas, 2 horas 30, 3 horas. Vamos a suponer que este jugador amateur se lesiona el hombro, ¿sí? El clásico manguito rotador, no sé si lo han escuchado todos. Sí. Bueno, la inflamación del hombro, de tanto hacer el gesto tanto tiempo, se inflama este hombro, ¿sí? Y vamos a suponer que el oponente se desgarra el gemelo, un clásico también, o un esguince, como decías vos. Lo primero que sucede, lo que van a hacer estos jugadores es la automedicación. Se van a automedicar si tienen un dolor, ¿sí? Entonces se toman un analgésico, un antiinflamatorio, y esto lo que va haciendo es ocultando un poco la lesión, ¿sí? Va calmando el dolor, pero la lesión sigue ahí, ¿sí? Entonces empiezan a pasar los días y yo digo, che, a lo mejor con un antiinflamatorio voy tirando, voy a esperar unos días, me pruebo la semana que viene. Entonces esto pasa de ser una lesión aguda a una lesión subaguda, y si sigue pasando el tiempo, llega a una cronicidad, ¿sí? Entonces, si bien es cierto Lo que pasa que uno te terminás acostumbrando al dolor. Exactamente. Uno dice, bueno, me duele un poquito, voy a aguantar, ¿sí? Voy a hacer un poquito de reposo, pero la lesión sigue cursando. Entonces, si bien es cierto que el organismo se sana, tiene un poder de autosanación, autocuración, yo tengo que darle los estímulos correspondientes para que esa sanación sea de la mejor manera o de la mejor calidad, ¿sí? Ahí entramos nosotros los kinesiólogos, fisioterapeutas, para dar estímulos mecánicos, estímulos físicos, eléctricos, magnéticos, bueno, eso es la fisioterapia, para que este tejido cicatrice de la mejor manera y no queden secuelas en un futuro, ¿sí? Entonces, lo primero que hace el paciente es la automedicación, que eso, bueno, no lo aconseja nadie, ni médicos ni kinesiólogos. Y lo segundo es que, lamentablemente, el sistema de salud es medio lento acá. Entonces, de aquí que yo pido turno con el médico clínico o traumatólogo, después el traumatólogo... Para que te derive a un kinesiólogo, por ahí que la obra social me autorice la sesión. Bueno, ya va pasando mucho tiempo. Entonces a nosotros nos llegan los pacientes en un estadio ya subagudo o crónico. No doy más del dolor. Exacto, ya están sufriendo demasiado. Sí. Y la lesión va cursando, y cuando se va cicatrizando ese tejido lesionado, se va formando como una fibrosis, ¿sí? Un tejido cicatrizal que es como un parche que decimos nosotros,
¿Pero no que eso el cuerpo lo genera? eso el cuerpo va generando, sí, es como una misma regeneración del Mirá cuerpo. vos. Pero si yo, como te repito, si yo no le doy los estímulos correspondientes, vamos a suponer esta persona que se desgarró el gemelo. Si yo no le doy los estímulos correspondientes, este tejido no va a ser tejido muscular, el que se va regenerando. Va a ser un tejido fibrótico, un tejido diferente, un tejido conectivo, ¿sí? Entonces, esa es la lesión que va a quedar en el futuro, esa es la secuela. Entonces, yo cada vez que vaya a jugar voy a sentir que me tira, que me molesta, ¿sí? Porque tengo ahí una especie de parche para que se entienda. Pero ¿Sí? qué sabia que es la naturaleza. La naturaleza es Mira, sabia. con Sí, los sí, sí, animales, sí. recién hablamos con el veterinario, cómo regula la temperatura, los humanos, cómo generamos esto, Exactamente. este parchecito en forma natural. Exactamente, la autosanación del cuerpo. Y en el caso, Maximiliano, del frío, Ujú. ¿eso es contraproducente o no? Sí, a ver. Hay una sensación de que uno está más duro, te cuesta mucho más Exactamente. arrancar una actividad física. Sí, con el frío, bueno, uno obviamente que la musculatura se pone más tensa, uno está más tenso y corre el riesgo por ahí de lesionarse más fácil, ¿sí? Un desgarro, un esguince. Sí, 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 eso es cierto. ¿Y cuál sería la recomendación entonces si uno quiere simplemente caminar o hacer alguna actividad deportiva? Bien, primero terminar con la idea de que si yo tengo una lesión, ¿sí? Y no queremos que pase a la cronicidad, ¿sí? Rápido, acudamos a ese profesional amigo, a ese médico, traumatólogo, a ese kinesiólogo amigo. ¿Quién no tiene un kine amigo hoy en día, no? Estamos por todos lados, hay muchísimos kinesiólogos, entonces por ahí mandémosle un mensajito, che, me dolió esto, ¿qué me recomendás vos que haga? ¿Me recomendás que siga con la actividad, que corte, que frene, que me ponga frío o calor? Una clásica pregunta esa también de, ¿no? ¿Qué me pongo, frío o calor? Bueno, acá voy a dar algunos tips, algunos consejos Sí. para esa persona que se lesiona, ¿sí? ¿Y qué puedo hacer, no? ¿Qué puedo hacer si yo me esguinzo el tobillo, por ejemplo? Tengo un desgarro. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Clásica pregunta, ¿frío o calor? Bueno, yo tengo que aplicar frío, ¿sí? Para que esa zona no se inflame en demasiado, ¿sí? No esté tan inflamada. Aplico un poco de frío. Hielo, directamente. Directamente, obviamente, con una toallita, algo que no me vaya a quemar. Sí. Unos 15 o 20 minutos ya empezamos a desinflamar. Esto es un protocolo que se llama protocolo Price para lesiones agudas. Entonces yo me pongo un poco de frío, hago reposo, obviamente es un reposo relativo, no quiere decir que voy a estar postrado en una cama, pero voy a dejar mi actividad, Sí. no voy a exigirme demasiado. Puedo hacer un vendaje compresivo de la zona para que tampoco se inflame demasiado y puedo poner el miembro en elevación, ¿sí? Sí. Para favorecer ese drenaje, ese edema, ese líquido que está ahí en la articulación. Ujú. Yo haciendo esto, ya estoy ayudando muchísimo a mi cuerpo y a la futura rehabilitación que va a venir después, ¿sí? Entonces va a ser un trabajo más fácil para el kinesiólogo y no vamos a llegar a esas secuelas de dolor, esas fibrosis, esas molestias que no se van después. Entonces la recomendación es frío cuando hay una lesión. Exacto, primeras 48 horas aplico frío, ¿sí? Unos 15 a 20 ¿Y minutos. esos productos que te venden para aplicar cremas en el lugar, tópicos? Sí, yo por ahí me gusta más. Hay uno que hace mucha publicidad con cannabis. Bien, bueno, el cannabis está andando fantástico. ¿Pero eso es verdad o es un verso? No, Así te pregunto concretamente. Concretamente, está funcionando bastante bien. De hecho, yo soy más, me gusta más recomendar cremas tópicas que antiinflamatorios. ¿Por qué? Sí. Porque esto nos cura por un lado, pero nos rompe por otro, ¿no? El hígado, los riñones, el estómago, nos hace muy mal. Entonces, por ahí algo tópico Es mejor. es mejor, nos puede dar una manito para desinflamar la zona. ¿Sí? Esto, obviamente, acompañado de un buen masaje. Claro. ¿Ah? Te quiero hacer una última pregunta de mi parte. La alternancia de frío-calor, Ujú. ¿eso sirve, por ejemplo, cuando uno tiene un dolor de espalda o en alguna otra indicación? Que te dicen un poquito de uno, un poquito. Un poquito de otro. Sí, esos son baños de contraste. ¿Sí? Entonces ahí vamos jugando con la vasoconstricción y la vasodilatación de las arterias para favorecer ese drenaje linfático, ese edema, que se movilice la sangre. ¿Sí? Por ahí, si es una lesión muscular, yo recomiendo más calor, ¿sí? Para que el músculo se relaje un poco más, se llene más de sangre. ¿Cómo? se ¿Pero no irrigue mejor. dijiste recién frío? No, eso es en una lesión aguda, ¿sí? Una lesión aguda. Si yo tengo una contractura que ya lleva 10 días, 15 días, estamos hablando de una lesión subaguda. Eso es agudo. Eso es subagudo ya crónico, ahí aplico calor. ¿Por qué? Porque ya necesito llevar sangre a la zona, ¿sí? ¿Y cuándo aplicas frío? Ni bien te hiciste la lesión. Exacto, las primeras 48 horas
es frío, ¿sí? Entonces yo evito que se inflame demasiada la zona. Sí. ¿Para los animales igual? Tal cual, vos sabés que hay como una regla y dicen, esto se hace por ejemplo en medicina equina, son deportistas. Sí. Entonces el tema es que sobre caliente, frío y sobre frío caliente. O sea, esa es como la regla. O sea, Mirá apenas vos. termina la carrera, si hay alguna lesión, se pone frío y días después, o sea, se empieza a trabajar con calor, tal cual. Así que Efectivamente. Somos Muy bien, doctor. mamíferos. Excelente. Parece que animales y Somos- humanos somos los- vamos iguales. Qué bueno, qué bueno. Acá me escribe Gabriela, una amiga oyente, dice, con el frío y sin el frío nos tenemos que mover más. Es muy bien, muy cierto esto. Efectivamente. Bueno, muchas gracias, un placer recibirte, estás invitado a quedarte, pero cerramos aquí la nota con el kinesiólogo Maximiliano Barros de Coquimén hablando sobre este tema. La verdad que fuiste muy didáctico. Bueno, Y me alegro. voy a aplicar todo lo que estás, a ver, paso a paso de esto se trata, ¿eh? Bueno, Cómo muchísimas hay que gracias. actuar. Muchas gracias, Gracias un a gusto ustedes. recibirte aquí en la radio. Un placer. Gracias. Estamos en Clima de Radio por LB10.